iglesias está también contagiada por el coronavirus, del mismo modo que también lo está la esposa del presidente Pedro Sánchez. En estos casos, ¿cuáles son las medidas de atención y de respeto a las normas sanitarias que personas en circunstancias parecidas y ellos mismos tienen que seguir? Bueno, en general, la recomendación es que los contactos estrechos, contactos que tienen que reunirse en una serie de condiciones, obviamente los ejemplos que me ha dado son contactos estrechos, en general se tiene que hacer una cuarentena, pero se tiene que evaluar en algunas situaciones caso a caso. Hay situaciones en las que por múltiples razones puede ser necesario que personas sin sintomatología, que pueden representar un riesgo marginal, tengan que tener una cierta actividad laboral por las razones que sean. Y en estos casos se tienen que hacer excepciones. Ya están especificados en los documentos que tenemos publicados en la página web del Ministerio, se especifica cómo se tienen que gestionar y valorar los diferentes contactos de los casos confirmados. Y la valoración se hace por los servicios de riesgos laborales, que están también haciendo una encomiable labor para tanto valorar y hacer las valoraciones de todos los contactos de riesgo, como valorar los riesgos a los que se exponen los empleados, como valorar las medidas específicas que se tiene que aplicar a cada uno de ellos. Si bien la norma general, tenemos que entender que los documentos que están elaborados y consensuados con todas las comunidades autónomas prevén ciertas excepciones que son en principio razonables. Pues si les parece, dejamos aquí esta rueda de prensa y preparamos la siguiente. Como hemos anunciado, a la 1 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde, comparecerán desde esta misma sala de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los participantes. Gracias. Gracias. Bueno, antes de pasar a las preguntas, como siempre, vamos a hacer alguna pequeña reflexión sobre los datos y la evolución de la epidemia. Como os digo siempre, con mucha cautela, hay que interpretar los datos con cuidado. Los datos, ahora mismo los que estamos dando son datos de notificación, por lo tanto tenemos que tener cuidado al interpretar porque no corresponden exactamente al momento en que los pacientes han iniciado la sintomatología y puede haber retrasos y artefactos que compliquen la interpretación. Tenemos equipos de modelizadores que están haciendo trabajos sobre la posible evolución de la epidemia y que tratan todos estos parámetros con mucho cuidado y estarán ahí ya modelos disponibles y vamos a tener muchas más evidencias en el futuro. El problema es que ante evolución cambiante tenemos que ir adaptándolos constantemente. Pero sí que creo que hay un dato importante que lo tenemos que considerar ya, desde hoy y durante los próximos días. Este Real Decreto tiene una vigencia de 15 días y luego se tiene que valorar su extensión o no. Y yo creo que es importante, si me pueden enfocar el mapa que tenemos ahí, que entiendan un poquito la distribución de la enfermedad en España. Este mapa está disponible en la página web del Ministerio de Sanidad. Es un mapa que realizan en el Instituto de Salud Carlos III. Este mapa muestra la incidencia actual en los últimos 14 días, que es un periodo de incubación de la enfermedad. Lo que nos interesa es tratar, en la medida de lo posible, de mantener las zonas más claras, y que poco a poco las zonas más oscuras, en su incidencia de los últimos 14 días, vayan aclarándose. Esto solo lo conseguiremos si estamos todos concienciados de que las medidas que se han impuesto son útiles y que tenemos que cumplirlas. No nos sirve decir, como yo estoy en una zona clara, no hay problema, porque sí que lo hay. Sí que lo hay. Todas las zonas claras están ahora mismo en evolución hacia un punto de incidencia mayor del que tienen ahora. Entendemos que las medidas que se están aplicando van a tener un impacto importante y ese impacto se va a poder valorar. Ya estamos empezando a ver alguna posible variación, que hay que tener mucho cuidado con su interpretación, como decía, pero podremos valorarlo en los próximos días. Por lo tanto, el objetivo es conseguir que esas zonas claras se mantengan claras y que las oscuras vayan perdiendo color. Como decimos todos los días, esto no los sanitarios, tanto asistenciales como de salud pública, podemos hacer parte, pero no podemos hacerlo todo. Depende tanto de los equipos que están trabajando, que han informado hoy de todas las actividades y todos los otros departamentos ministeriales, como sobre todo de cada uno de los ciudadanos de España. Yo creo que es importante que entiendan que estamos ya acercándonos a la semana de implementación del decreto. Ya comentábamos desde hace unos días que los días difíciles, duros,
en los que hay que aguantar vienen ahora, y yo creo que tenemos que concienciarnos. Sí que les agradecería, por favor, que mantengan la tensión. Tenemos que conseguirlo y tenemos que conseguirlo lo antes posible. El impacto que esto está teniendo en nuestra sociedad y en la sociedad de todo el mundo, de todos los países del mundo, no se puede aguantar mucho tiempo. Tenemos que conseguir controlarlo y controlarlo cuanto antes, y eso depende de todos. Y ahora yo creo que podemos pasar a las preguntas, si le parece bien. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Fernando Simón, María José Rayo, Miguel Villarroya, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, y los directores operativos Laurentino Ceña y José Ángel González. Doctor Simón, le pregunta directamente el corresponsal de la radio alemana Deutschlandfunk, Hans-Günther Kellner. A los medios nos está llegando casos preocupantes de desatención, personas con sintomatología que no consiguen hablar con ningún médico, falta de test, fallecidos después de no haber disposición de máquinas para respirar asistida en las UBI o las UCI, personal sanitario de baja que cuestiona el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos, al menos en algunos puntos de España. ¿Qué tiene que decir? Yo creo que esto no se puede generalizar. Así que es cierto que tenemos algunas unidades asistenciales bajo un estrés cercano al límite. También es cierto que se están poniendo muchas medidas, tanto desde las comunidades autónomas, los gestores habituales de los sistemas sanitarios, como desde el Ministerio, para ayudarlas a poder solventar estos problemas de estrés límite al que se están sometiendo algunas de ellas. Pero desde luego no es en absoluto generalizable. Los detalles individuales, lamentablemente nosotros a nivel central no tenemos información, pero sí que es cierto que oímos lo mismo que oye todo el mundo y nos preocupa. De todas formas, como le digo, se están haciendo importantes esfuerzos para conseguir reducir esa sobrecarga que pueden tener algunas unidades concretas. La Vanguardia le pregunta al jefe del Estado Mayor de la Defensa ¿hasta cuándo permanecerá el ejército en Cataluña? Estamos hablando de la UME. ¿Se acaba su presencia con la desinfección del puerto y el aeropuerto del Prat o hará lo mismo en otras ciudades? ¿Qué balance hace de cómo fueron recibidos los militares y del rechazo de la Generalitat? Un ejemplo, y en ese sentido al doctor Simón le pregunta a Telecinco, doctor Simón, ¿qué hace usted al llegar a casa después de trabajar? ¿Se cambia de ropa antes de tener contacto con la familia, que está confinada? Quienes seguimos trabajando en la calle o en nuestros centros habituales, ¿podemos besar a los niños que nos reciben al llegar a casa? ¿Cómo actuamos? Hombre, yo trato de tener un poquito de cuidado, pero lo cierto es que llevo una vida muy normal. No tengo sintomatología, no soy ahora mismo para nada un caso sospechoso. Trato de llevar la vida lo más normal, con alguna prudencia, con algún cuidado de no exagerar con algunas muestras de afecto que en otras ocasiones, yo soy un tipo muy afectuoso, que en algunas otras ocasiones podemos tener en casa, pero lo cierto es que llevamos una vida bastante normal. De todas formas, en mi caso concreto es complicado equipararlo a otros porque yo lo que hago cuando llego a casa es caer rendido en la cama. O sea que hay poca oportunidad de contacto. Doctor, insisten mucho distintos medios de comunicación sobre el tema de los respiradores, del material de protección, de las mascarillas, de los test, de los criterios que se están estableciendo para su reparto, de la centralización de las compras. Si puede aclararlo, por favor. Bueno, el Ministerio tiene, por el Real Decreto, una serie de capacidades para tratar de ordenar las compras y la distribución del material. Pero lo cierto es que eso no elimina la responsabilidad y las capacidades que tienen todas las comunidades autónomas para hacer sus propias compras. No es mi área de especialidad, por lo tanto yo creo que sería muy arriesgado ir más allá. Sé que después de nosotros va a haber una rueda de prensa en la que va a intervenir el ministro de Sanidad, que probablemente podrá dar más información, pero lo cierto es que el Ministerio está tratando de ordenar algunos aspectos y las comunidades autónomas continúan con su labor habitual de abastecimiento y gestión de los servicios asistenciales. En relación con el ejemplo que también dan los servidores públicos, hay mucha inquietud que se ha generado en las últimas horas a raíz de la rueda de prensa que ayer se ofreció por parte del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, puesto que, como todo el mundo sabe, la ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias está también contagiada por el coronavirus, del mismo modo que también lo está la esposa del presidente Pedro Sánchez. En estos casos, ¿cuáles son las medidas de atención y de respeto a las normas sanitarias que personas en circunstancias parecidas y ellos mismos tienen que seguir? Bueno, en general, la recomendación es que los contactos estrechos
contactos que tienen que reunirse una serie de condiciones. Obviamente los ejemplos que me ha dado son contactos estrechos. En general se tiene que hacer una cuarentena, pero se tiene que evaluar en algunas situaciones caso a caso. Hay situaciones en las que por múltiples razones puede ser necesario que personas sin sintomatología, que pueden representar un riesgo marginal, tengan que tener una cierta actividad laboral por las razones que sean, y en estos casos se tienen que hacer excepciones. Ya están especificados en los documentos que tenemos publicados en la página web del Ministerio, se especifica cómo se tienen que gestionar y valorar los diferentes contactos de los casos confirmados, y la valoración se hace por los servicios de riesgos laborales, que están también haciendo una encomiable labor para tanto valorar y hacer las valoraciones de todos los contactos de riesgo, como valorar los riesgos a los que se exponen los empleados, como valorar las medidas específicas que se tiene que aplicar a cada uno de ellos. Si bien la norma general es la que es, tenemos que entender que los documentos que están elaborados, consensuados con todas las comunidades autónomas, prevén ciertas excepciones que son en principio razonables. Pues si les parece, dejamos aquí esta rueda de prensa y preparamos la siguiente. Como hemos anunciado, a la 1 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde, comparecerán desde esta misma sala de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque. Muchas gracias a ustedes y gracias